Muy buenas tardes, amigos de En Vivo Durango. Pues ya pasa del mediodía, así que ya es hora de un buen café para mantener el ritmo, para mantener el ánimo. Estamos en la Cafenoteca. Nunca había escuchado que a una cafetería o a un concepto así se le combinara de esta manera y que se le pusiera por lo mismo ese nombre. Ahorita nos platicará don Manuel Espino por qué razón le puso así. Es algo un poquito diferente a lo que hemos visto normalmente, al menos en Durango. Ahorita me explicaban que es por la combinación de café con vinos, con cata de vinos, me imagino, vinos de mesa, vinos o de qué tipo, don Manuel. Pues vinos tintos, vinos blancos. Las enotecas son lugares donde se almacena vinos. Ok, pero no es precisamente para probar. Aquí se almacena el café, el vino, y se bebe café y se bebe vino. Ah, muy bien. Pues la verdad es que vino de ese tipo, me imagino que lo acompañan también con algún tipo de quesos o algo así. Claro. Pues excelente. Estamos en este lugar porque justo aquí arriba en el Hotel Posada de María van a presentar esta tarde el propio Manuel Espino su libro. ¿Cuántos libros ya, don Manuel? Fue una edición de 10,000, la primera edición. Pero me refiero que ¿cuántos libros ya ha escrito usted? 8. 8 libros. Este libro en particular, y ustedes en la transmisión pueden ver que va a estar con nosotros en esta entrevista también en un momento más el gran comendador de la Gran Logia Masónica del Valle del Guadiana, Manuel. No, del Valle del México. Sí le puse bien, lo dije mal, sí lo puse bien. Del Valle de México, que es Manuel Jiménez Guzmán. Él se va a incorporar ahorita a la entrevista y él es un personaje importante respecto a este libro. ¿Por qué? Pues porque el libro trata sobre la evolución de la laicidad y la libertad religiosa de México. Yo lo dejo a grandes rasgos por qué estamos aquí, cuál es el punto que nos une para platicar esta mañana, esta tarde, este mediodía. Y de entrada decirle, don Manuel, jamás me imaginé, por el trayectoria que yo le he visto a usted y que se lo dije la vez pasada, en la derecha y en conceptos un poco más en la parte del conservadurismo, pues tener a un masón presentándole un libro, hablar de esto como algo positivo, cuando pues supondría, por lo que leí de usted en algunos libros, pues que a lo mejor es de los que les daba urticaria hablar de la masonería, es de los que les podría generar controversia personal referirse o ser amigo de un masón. Hoy estamos para eso, don Manuel, muchas gracias por aceptarnos en la Cafenoteca. Héctor Iván, muchas gracias. Primero, pues sáquenos de esta duda. Cafenoteca, pues, es la combinación de los dos conceptos. Las dos bebidas, de café, o sea, es una cafetería, pero también es un lugar donde se puede tomar vino, degustarlo junto con quesos o otro tipo de platillos. Entonces aquí quisimos combinar la bebida, tanto típica de una cafetería como de una enoteca. Entonces aquí se puede venir a pasar un rato agradable. Qué bien. Tomando vino, tomando café. En lo que terminamos ya del tema específico de dónde estamos, si puede Julio voltear un poquito al concepto, está muy padre. La verdad es que me gusta mucho el estilo, el esquilón me gusta también mucho. Un estilo vintage. Es un estilo en donde hay muchos aspectos antiguos, recuperados. También cuestiones coloniales y de todo. Hay una combinación muy padre y la verdad es que como que sí se antoja. Yo no lo conocía el lugar, pero por si alguien decía, pues ya le quiero variar, de repente quiero algo diferente para tomar un buen café, pues aquí está en Hidalgo y 5 de febrero, más o menos. Muy bien, pues Héctor, estamos en esta situación, en esta dinámica, y la verdad, pues yo también, que siempre me he considerado más de derecha, sí tuve algo de formación. ¿Derecha conservadora? De derecha, a veces exagerada, pero porque pues viene uno de una familia en la que, por ejemplo, mi mamá, don Manuel, es una persona de las que es ortodoxa, es de las que cree que no se le puede hacer un solo comentario negativo al arzobispo, a las instituciones de la iglesia, no se puede equivocar. Poco a poco ha ido cambiando, pero en su momento como periodista, cuando llegué yo a hacer alguna crítica, algún reportaje hacia la iglesia, hacia el arzobispo, pues con mi mamá sí me iba, porque es de una formación así, por eso... Te daba con el rosario. Sí, decía, es que ¿cómo es posible? Yo te eduqué de esta manera. Anticristo. Saludos al anterior arzobispo, que le saqué 2 o 3 dolores de cabeza en su momento. Sí, gracias, don Manuel. Pues bien, esta entrevista, la idea es que podamos platicar, obviamente, de la presentación que el día de hoy a las 6 de la tarde se hará, 5:30, 6 que están citando,
aquí en un salón de los de este hotel. También obviamente eso que comentaba Iván, cómo está la relación hoy en día, y lo llegamos a platicar en una entrevista pasada, hoy todo es relativo. Los ultraizquierdas ya son de centro izquierda o centro derecha, y los ultraderecha ya agarraron de centro izquierda, y hay una mezcla. Pero en el tema religioso hay quienes todavía se rasgan las vestiduras por la cuestión de la laicidad. Sin embargo, hoy vemos pues que hay mucha apertura. Entonces, pues el que hoy Manuel Espino, alguien ubicado como en su momento como panista, como de la ala derecha, sí, pues hoy se sienta y los vimos desayunando con una persona de la Gran Logia del Valle de México. Entonces, pues ahora sí que, como quien dicen, o como dirían por ahí, cuando nos cambiaron las preguntas, nos cambiaron las respuestas, algo así, esa famosa frase, ya el mundo está al revés, ¿o qué está ocurriendo? No, yo creo que hay que verlo con mucho realismo y a la luz de datos históricos, entender por qué en las últimas décadas ha habido una confrontación, una disputa por influir en la sociedad mexicana de parte de la comunidad católica, no digamos solamente de la Iglesia, la comunidad católica, y de parte de la comunidad liberal, en gran medida masónica. Uh-huh. Y estas dos comunidades conservadoras liberales, ¿no?, han disputado desde la época de la independencia la influencia en México, y también han disputado espacios de poder político. La Iglesia mucho tiempo tenía un gran control político en nuestro país, claro, y la masonería se lo disputa, y después la masonería influye más en la vida pública de México, más que en la Iglesia. Y hoy lo cierto es que en las últimas décadas hay un posicionamiento equivocado de que la masonería está contra los católicos. Que era anticlerical, que es lo que se... Anticlerical. Sí, que para subir un grado había que ir y agarrar una hostia, ir a incendiar una iglesia. Esos son mitos, digo, y a mis amigos de la derecha y de la ultraderecha les digo, esos son mitos, ¿verdad? Aunque se me... La guerra cristera en su momento no fue un mito. No. Los engaños, Gorrostieta se vende, los cristeros terminan... Gorrostieta no se vendió. Lo que yo quiero establecer en el libro, con datos históricos, es que los masones no tienen razón en su actitud anticlerical que la han tenido. Uh-huh. Y que hoy pugnan porque el Estado laico prevalezca tal cual, y estoy de acuerdo, nada más que ellos entienden laicidad con laicismo. El laicismo es una expresión ideológica de antirreligiosa, anticlerical, y eso está mal. Yo les recuerdo a los masones en mi libro que los primeros masones influyentes en la vida pública de nuestro país fueron católicos, presidentes de la República católicos, y no pugnaban por un Estado laico. Además, no pugnaban por un Estado laico, querían un Estado confesional. Todos los documentos históricos, desde los elementos constitucionales de Rayón en 1812 hasta algunas de las constituciones posteriores, pretendían establecer un Estado confesional y obligaban a tener una sola religión, la católica, y prohibían que hubiera cualquier otra. Y todos ellos fueron masones. Morelos, Hidalgo, Victoria, Matamoros, Iturbide. Los héroes de independencia. Los héroes de la independencia y después de la independencia. Hay grupos, ¿no? O como que hay corrientes dentro de la misma masonería, la de esa etapa, pues posiblemente era un origen masónico menos metido con la idea de anticlerical. No sé si sea el rito francés o el rito de otro tipo, y a lo mejor que después empezó con Benito Juárez otra etapa. Al menos la historia que hemos leído ha sido, por un lado, la que nos escribe en su momento, muy influenciada por la masonería en los libros de texto, y por otro lado la de los conservadores, que nos escribe otra literatura que también nos refiere, también sesgada, porque al final de cuentas pues llena de fobias, ¿no?, con respecto a esto. En este libro lo que tratamos es de quitar el velo de la historia para que se vea lo que realmente sucedió, y por ejemplo a los masones les incomoda un poco que se sepa ciertas cosas de Benito Juárez que no van muy de acuerdo a lo que ellos predican o que ellos proponen. Uh-huh. Que lo hagan terrenal. Exactamente, a veces lo presumen como ateo, como anticlerical, y Benito Juárez era católico, era guadalupano. Al final pidió un sacerdote que lo confesara.
No solo eso, cada 12 de diciembre iba a la celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Él estableció esa festividad Y eso por no ley. lo sabemos. ¿Y por qué ¿verdad? le borraron esa parte de la...? Pues porque luego a los masones les ha gustado que los vean como anticlericales, como ateos, Claro. como con resistencia hacia las religiones, y no hay tal. O sea, hay masones musulmanes, los hay testigos de Jehová, los hay católicos. Entonces, lo que yo pretendo en el libro es que nos quitemos esos tabúes, y quitemos los mitos que hemos acumulado en la historia de nuestro país respecto de la comunidad católica y respecto de la comunidad mexicana, digo, masónica. Aquí en este libro planteamos o reconocemos los errores que se han cometido de ambas partes y les proponemos que ya superemos esa etapa de pleitos y que nos reconozcamos como mexicanos unos y otros y busquemos acordar, respetando lo que somos y lo que queremos, como les digo a mis amigos masones. Si por ser yo católico y guadalupano, ustedes creen que soy de ínfima categoría, bueno, respétenmelo. Y yo les respeto lo que ustedes son y lo que creen o lo que no creen. Oiga, don Manuel. Y más allá de eso, coincidamos en proyectos sociales de cómo mejorar nuestro país. Y de esa manera he encontrado amigos, amistades, como Manuel Jiménez Guzmán, Sí. quien no solamente presenta mi libro, y quien no solamente ha sido promotor de él, sino que coincidimos en un movimiento nacional político que se llama Ruta 5. Ambos estamos en esa dirigencia nacional. Entonces, es señal de que podemos entendernos quienes pensamos distintos, siempre y cuando nos respetemos lo que somos y lo que queremos. Sin embargo, digo, poniéndolo en el escenario político, esa parte que usted ahorita comenta, digo, en el tema de política y religión, yo creo que de ahí nace esa frase de que en política y religión mejor no discutamos porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero en el tema político yo veo que también hay diferencias irreconciliables, ahorita se ven muy marcadas. Es muy común que si decimos algo a través de este medio o cualquiera, diga algo de Andrés Manuel o de su forma demagógica, digo, porque tiene sus ventajas, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Pero resaltamos algo malo, se nos viene encima la cargada. Y yo sí lo comento, porque tuve la oportunidad de estar en un encuentro con la esposa y con Tatiana Cloutier, y no fui el único. Varios de los periodistas o columnistas o directores de medios que comentaban algo en contra de Andrés Manuel, era una intolerancia en las respuestas de la esposa, que dijimos, ya sabemos de dónde viene esa forma de no dialogar. O sea, entonces no solamente se da en estos temas, también en el tema político. Y ahorita, en las cuestiones por la presidencia, pues está muy marcado. Yo le pregunto, derivado de eso, ¿cree usted que sí se logre? O que sí se logre llegar a tener un entendimiento, porque ahorita a nadie le importa el tema de la laicidad. Siendo objetivos, a la gente está pensando en el tema económico, en que México camine, en el que no nos convirtamos en un Venezuela y X, pero el tema religioso se ha quedado de lado, y el tema ideológico más. A ver, la laicidad no tiene necesariamente que ver con lo religioso. Laicidad quiere decir neutralidad. Okay. Y cuando se habla de que el Estado debe ser laico, se entiende que debe ser neutro respecto de las formas de ser y de pensar de todos los miembros de la sociedad de ese Estado, en todos los aspectos, en lo ideológico, en lo político, en lo religioso, en lo periodístico. Sí. Es decir, el Estado no debe dar línea de en qué creas o no creas, qué convicciones tengas ideológicas o no las tengas. O sea, el Estado debe de permitir libertad absoluta a los ciudadanos para que adopten convicciones o credos religiosos, formas de ser, formas de pensar, con total autonomía respecto del Estado. Entonces, la laicidad no está referida a lo religioso. Okay. Sin embargo, don Manuel, se entendió, y yo creo que muchas instituciones gubernamentales, políticos, entendieron que yo soy laico, El Estado laico. Por lo tanto, si el Estado es laico, el tema de los valores es un asunto mocho, es un asunto religioso. Vale. Y por eso, si se fija, no es algo a lo que se le ponga tanta importancia como línea nacional, como línea en cada estado. Hubo una etapa aquí que se movía mucho el tema de los valores y era hasta motivo de risa hablar de los valores, porque era como, sí, ya llegaron los del yunque, los de la derecha, al querer gobernar y meter los valores. Cuando los valores, yo creo que sí debería de ser algo, y creo que nos hace mucha falta en el país, ¿no? A ver, tenemos un problema epistemológico. ¿Qué quiere decir?
confundimos los conceptos. Sí. Los valores no tienen que ver con la ideología, absolutamente. Las ideologías son interpretaciones de la vida, y hay quien hace una interpretación y la propone. Carlos Marx se inventó una visión medio mafufa de la vida, y nació el marxismo como ideología, y luego ese pensamiento se mezcla con otras mafufadas de Lenin y surge el comunismo, otra ideología. Claro. Y en su momento Hitler, otras mafufadas, y se inventa el nazismo, que es una ideología. Bueno, esas son visiones de la vida, no tienen que ver con valores. ¿Qué son los valores? La honestidad, la solidaridad. Vamos a recibir al maestro. Maestro Manuel. Adelante, adelante, Jiménez, nomás con adelante, cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Estamos ya en vivo, licenciado, pásele. Muy amables. El maestro Manuel Jiménez, Mucho gusto. bienvenido, y estamos ahorita ya pues dialogando con el licenciado Manuel Espino y también con nuestro público de En Vivo Durango. Entonces está totalmente en vivo y en directo, le saludamos y también pues le agradecemos que se incluya en esta mesa para que también pues nos ilumine, obviamente desde una óptica no de la derecha, sino ya desde el área de la masonería. No, pero para mí es un privilegio, una distinción, el que nos den esta oportunidad de platicar y conversar con ustedes en el día de hoy, en donde mi gran amigo y hermano de ideales, porque al amigo entre los amigos los llamamos hermanos, presentaremos un libro que ha causado un gran impacto entre la masonería nacional sobre la evolución de la laicidad y la libertad religiosa en México. Antes de hablar del tema y de que nos hable un poquito más sobre el libro y cuestiones así, nosotros titulamos esta transmisión, la entrevista, con algunos subtítulos o con algunos temas. Y uno de ellos es ¿dónde se encuentra la masonería en estos momentos? Sí, en la cuestión política, porque y ahorita el licenciado Espino nos decía, pues muchos años la masonería obviamente tenía una injerencia, tuvo un control. Hoy en día no sabemos exactamente dónde está, porque se ha ido desdibujando. Sabemos que hasta hace algunos presidentes el requisito era que todos fueran masones. De Fox para acá no sé si se rompió. No sé si Peña Nieto ustedes lo acepten. No creo que se me hace que han de decir, no, a ese no le ponemos, es frívolo. A ese no le ponemos nuestra marca. a excomulgar del PRI. Pero, ¿qué opina usted, maestro, al respecto? ¿Dónde anda la masonería Lo que ahorita? dice mi tocayo, coincido plenamente con él. Sí. No puede entenderse la historia de México, y él lo narra en una parte de sus frases, sin la historia de la masonería. Es decir, Claro. corren paralelas. Hidalgo, Aldama, Allende, Jiménez, Morelos, Luyando, Sebastián de Tejada, Juárez, el Nigromante, Fray Servando Teresa de Mier, Victoria que lo Duranguense, igual que Zarco. Igual que la gran Zarco. logia de aquí se llama Así en honor a él. se llama la Gran Logia, exactamente. De hecho, Durango tiene un arraigo y Muy fuerte. un toque de la masonería en todos lados, Muy en los fuerte. obeliscos, en las calles, en el trazo, en algunas construcciones. Muy, muy fuerte. Y obviamente en la participación, no hay maestro, o no había antes maestro que no fuese afín a la masonería o masón. No había político que no fuese, no había gobernador. O sea, la masonería aquí ha tenido Una gran fuerza. una gran fuerza. Sí, en efecto, hay ese requisito no constitucional que usted señala de que para ser presidente había que ser masón. No, lo que sucede es de que... Y grado 33. Y grado 33. Y lo que sucede es de que la masonería nos preparamos en todas las materias, la política, la filosofía, el arte, la cultura, la música, la matemática, la cibernética, ahora el internet, para tratar de ser pues los mejores. Los que nos hemos dedicado a la política tenemos obviamente como un corredor que quiere ganar las Olimpiadas, pues nosotros llegar a la presidencia de la República. Y en efecto, más del 80% de los presidentes
fueron masones. Ahora, oiga, ¿eso es bueno o es malo? Porque también hay un castigo del ciudadano que dice, hemos tenido 80 años de esto y del otro. Entonces, ¿eso es bueno o es malo presumirlo? Son claroscuros. Son claroscuros de la naturaleza humana, en donde platicábamos Manuel y yo anoche con el grupo de Ruta 5, con quien me une una fuerza plural e integral, de que hubo gentes en la masonería que faltaron a sus principios. Llámese Victoriano Huerta, el Chacal, que con el pacto de la embajada asesinan a 2 grados 33, Madero y Pino Suárez, o la figura que a mi juicio debe revalorarse de Porfirio Díaz, que fue presidente, que fue una dictadura y que habrá que revalorar en la historia porque fue muy cercano a Juárez, fue el jefe de los Shriners, los grados 33, claro, que sostenemos 26 hospitales para niños discapacitados en el mundo, y formó, como en su libro lo menciona Eliseo Espino, la Gran Dieta, en donde une a los ritos escocés, yorquino, mexicano, universal, misraín, como lo hizo Juárez con el rito nacional mexicano. Entonces sí hay claroscuros, hay un hartazgo de muchos que por presidentes. cierto, me quedo con la duda, a Porfirio Díaz, la historia que le construyeron los masones desde los libros es que es el enemigo, que es el malo. Fue un dictador. Sí, fue un dictador, pero también yo he leído poco acerca de que también fue una etapa que le fue muy bien a México. Claro. Que el ferrocarril, por ejemplo, pues fue uno de los logros. Quien lo ha vendido es Krause. Krause ha vendido mucho esa historia buena de... no sé si Krause también es masón, pero ha vendido mucho esa historia de... Lo acabo de ver con Juan Ramón de la Fuente. Ah, ok, perfecto. Y bueno, pues yo creo que sí, coincido en la necesidad de revalorar esto, porque inclusive siendo yo soberano gran comendador, que es el cargo más alto de la masonería, es soberano gran comendador del Supremo Consejo de México de los grados 33, y fui electo en Santo Domingo, ratificado en Praga, Washington, Moscú y el mundo. O sea, es internacional el cargo. El rango es soberano comendador de México. Y fui electo soberano comendador del continente americano. Cada continente tiene un soberano que es el que coordina el continente completo. Y le platicaba al licenciado Espino, querido tocayo, que invité yo a la familia de Porfirio Díaz, al señor Tello, a hablarnos en los grados 33 sobre la vida y obra de Porfirio Díaz. Y había quienes se negaban a que del cuadro de honor de los presidentes que yo instalé en el Supremo Consejo de México, junto con músicos, artistas, Cantinflas, Beethoven, Mozart, Einstein, etc., estuviera Porfirio Díaz. Y yo sí lo inscribí. Es más, en el Museo Masónico, Ponzanelli, amigo de Manuel y mío, de la familia Ponzanelli Escultores, les pedí una escultura de Porfirio Díaz masón, con su banda masónica, con su mandil, como Juárez. Y contestando a la pregunta, en efecto, el señor presidente Fox, el señor presidente Calderón y el señor presidente Peña no pertenecen a la masonería. Entonces hay un comunicado que dice, se deslindan de estos tres. Lo que han hecho estos tres para acá no es nuestra responsabilidad. Creo que hicieron, la historia juzgará a cada uno de ellos. Sin embargo, no nos va a dejar mentir que la masonería quedó desdibujada un poquito en estos últimos 18 años, en el tema del control político. Totalmente, porque fueron 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional. Sí.
y salvo excepciones como Manuel ¿Ahí quién Espino, gobernó, oiga, la ultraderecha? si bien no fuimos perseguidos como antaño en las hogueras de la Santa Inquisición y O asesinados, como la masonería sí, persiguió a los cristeros. o como la masonería en la revolución cristera terrible, ¿no? claro. En donde hubo de ambos bandos Claro. excesos. En efecto, la masonería era difícil que pudiera prosperar con un gobierno, como usted dice, de derecha, del PAN, en donde no somos bien vistos, salvo raras excepciones, como Manuel Espino, que es un hombre Que ahí le iba a preguntar, abierto. ¿cómo le hicieron para Abierto. empezar a dialogar ustedes dos? Porque el Lic, aquí la gente que lo conoció saben que fue un activista de derecho, por cierto, con cierta formación, y en el PAN obviamente muy aguerrido también como líder nacional. ¿Cómo llegaron ustedes a tener ese trato así tan cordial y que ahora sean amigos? Sí, somos Porque las amigos. ideologías en gente como ustedes, me imagino que pesa. Yo creo que Me le importa. dijo el licenciado Manuel Espino, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar nuestra A ver, primero usted, Lic, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese Cuando yo encuentro? publiqué un libro que se llama El Poder del Águila, en el 2012, Sí. Exacto. yo decidí invitar a personajes, digamos, ideológicamente antagónicos a mí. Ajá. Y entonces busqué a un masón, busqué a un hombre de izquierda, que finalmente fueron dos, Ramón Sosamontes Herrera Moro, comunista, con quien yo alguna vez aquí en la Plaza de Guerrillero, Armas ¿no? estuve a punto de darse tener un golpes. pleito. Luego con René Arce, también una izquierda más radical, una izquierda trotskista. Y busqué a don Manuel Jiménez Guzmán, que en ese momento pues era el presidente del Supremo Consejo de México, que ya explicó lo que es. Los busqué para invitarlos a que me presentaran el libro. Y les dije, Sí. con toda libertad ustedes digan, opinen de mi libro, sin línea. Y amablemente acudieron, presentaron el libro. Después el maestro Manuel Jiménez Guzmán me hizo el favor de invitarme a una sesión del Supremo Consejo de México, a donde no acuden más que personas de la masonería, pero mi tocayo invitó a personajes ajenos a su comunidad masónica para conocer un punto de vista externo. Y entonces yo fui a hablar de mi libro, y de esa forma comenzamos a tener una relación personal que se ha convertido en una amistad muy sólida, y ahora él me acompaña amablemente a presentar mi libro, y esta es la sexta presentación que hay de esta obra, y él ha estado en 4, y le vamos a seguir, porque estamos dando un testimonio de que representantes de dos comunidades históricamente tan antagónicas, que han llevado a nuestro Claro. país a 5 guerras, Sí, 5 guerras, Correcto. podemos entendernos, respetar lo que ellos son y piensan, y ellos respetar lo que nosotros somos y pensamos o creemos, pero juntos acordar qué hacer para sacar a México adelante en temas sociales, como la pobreza, la economía, cómo resolver la corrupción, cómo resolver la inseguridad. En esos temas, pues lo mismo puede aportar un masón que un católico, alguien de izquierda que alguien de derecha, alguien liberal que alguien conservador. Oiga, Lic, ¿dónde no se han puesto de acuerdo? ¿En qué temas? Le pongo uno. Iturbide, ¿usted sigue defendiendo a Iturbide? No, yo nunca he defendido Iturbide. ¿Usted nunca lo ha defendido? Pero la Se derecha defiende lo ha masón, defendido. ¿no? Pues, pero también fue masón, en la opinión de muchos. Ok. Y yo sí simpatizo más con lo que hizo Iturbide Ok. que con lo que hizo Guerrero respecto de la Y viceversa, la consumación de masonería la los pone al revés, ¿no? Ah, Que así la es. masonería hizo una historia en donde Iturbide es un traidor, no logró la independencia, y la derecha escribe libros en las que leemos pues que Iturbide realmente fue el consumador. Entonces ahí sí, yo creo que, oye, la verdad, yo veo a los chavalillos que ya no les ya importa. no les importa mucho la historia. Yo no sé si sea bueno o sea malo que se vaya perdiendo esa idea de meter en la mente de la gente los grandes héroes del país. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero sí se está perdiendo, ¿eh? Pues que es pésimo, yo nomás lo pongo como en Y la mesa. paradójicamente- Si Estados Unidos no sigue haciendo que haya nacionalismo, no tendría ejército, no tendría tanta gente convencida de luchar por su país. En México hemos perdido esa parte. Fíjense, paradójicamente, en un aniversario de la consumación de la independencia, un gran personaje de la historia de México
años después de la consumación de la independencia, rinde un homenaje a Agustín de Iturbide en su discurso y lo reconoce como un gran mexicano y dice que los mexicanos de ahora deberían de seguir el ejemplo de Agustín de Iturbide. ¿A quién me estoy refiriendo? A Benito Juárez. Benito Juárez llegó a hacer un reconocimiento. O sea, es que son de las cosas que aquí queremos plantear. Okay. Eso viene en su libro, sí, ese texto. Sí, como viene el tema de que Juárez era guadalupano, que Juárez era católico. Hubo una hija que se llamó Guadalupe. Que se casó por la iglesia, que hizo... Y que además bautizaba a sus hijos en la pila bautismal de las iglesias. Que además, eso no les va a gustar. Que es cierto, es una frase, licenciado, perdón la interrupción, yo me acordé de uno de los libros que leí, en donde supuestamente hay quien le reclama a Benito Juárez que por qué se va a casar por la iglesia su hija, y que supuestamente Benito Juárez a esas personas que le reclamaban esa parte en el ala más dura de la masonería, les dice pues, que no es una puta, que se va a casar por la iglesia porque no es una prostituta. Yo no sé si qué tan cierto, o sea, lo leí en un libro basado en historia, no sé si era pragmatismo, casarla porque no haya problemas en sociedad, o si de verdad había una convicción como usted lo dice. Juárez establece el matrimonio civil, pero no como una forma de ir contra el matrimonio religioso, sino como una forma de generar derechos para los contrayentes, derechos jurídicos, derechos de herencia, por ejemplo. Entonces, no era una forma de ir contra el matrimonio religioso. Y él, claro que pugnaba porque sus hijos se casaran por la iglesia. Cuando su esposa, Margarita Maza de Juárez, le pedía a Juárez que ya autorizara el matrimonio con el cubano, no ¿cómo se llama? Santa Cilia. Santa Cilia, su yerno, y obviamente pues, un matrimonio religioso. Eso que tú comentas, yo creo que está muy distorsionado, es parte de la mitología que hay. O sea, sí Juárez era un hombre respetuoso de la religión. Él, en las leyes de reforma, cuando él mismo hace una enmienda a la ley que él había hecho en materia de libertad de cultos, él dice, y aquí lo planteó en el libro, dice textualmente, la libertad religiosa es un derecho natural que el Estado debe tutelar. Entonces, pero se extrapolaron por razones ideológicas esas posiciones, que son las que ahora estamos tratando de atemperar, de equilibrar, pero con justicia, ni exagerar lo que pasó en un sentido o en otro, como dice mi tocayo, le digo respetuosamente de cariño mi tocayo, al gran maestro Manuel Jiménez Guzmán, lo hemos comentado, o sea, hubo excesos de ambas partes, hubo excesos de la comunidad católica, como los hubo de la comunidad liberal y particularmente la masónica. Un ejemplo de los excesos, cuando se inconforman los católicos con Juárez, van los líderes católicos de su época a Europa y traen a un europeo para que nos gobierne, a Maximiliano. Esos que fueron allá, pues eran del ala muy radical, conservadora, Miguel Miramón, Juan Nepomuceno, Mejía. Y el fondo del pleito tiene que ver con los derechos patrimoniales y los derechos económicos, ¿no? Que tenía y que quería seguir teniendo la iglesia. Hay una frase muy importante que mi tocayo y yo hemos compartido. La masonería no es una religión, hay católicos, protestantes, budistas, agnósticos. ¿Usted qué religión tiene? Musulmanes, ninguna. ¿Usted no tiene ninguna? Yo no tengo ninguna religión. ¿Agnóstico Respeto llaman, a todos, sería? agnóstico. Pero respeto a la gran mayoría de los masones. Pero no hay ningún grado 33 que tenga alguna religión. Porque por Hay regular, muchos grados 33. ¿sí? Que tengan alguna religión en específico. Judíos, protestantes, católicos, presbiterianos, ahora cristianos, que son 33. En el caso de alguien que es agnóstico, ¿quién es el gran arquitecto del universo que ustedes refieren? Eso es un ser supremo. En el momento en que uno pretende ingresar a la masonería, hay una solicitud de iniciación que deben firmar 3 maestros masones. Y hay una frase que dice textualmente: admito, conociendo los propósitos, de fines de la orden masónica, la existencia de un ser supremo, denominado gran arquitecto del universo,
Para unos es Cristo, Krishna, Mahoma, Buda, la energía, la concepción universal de un ser finito como somos nosotros, temporales, y un ser infinito. Y por eso la masonería no tiene problemas con la religión. Cuando se da este suceso, y lo vamos a conmemorar en Palacio Nacional, he invitado a don Manuel Espino a que nos acompañe este viernes al recinto a Juárez, donde muere Juárez, en el recinto precioso de Palacio Nacional. Va y la familia Juárez. Y lo que hemos compartido es una frase que anoche nos la recordó mi tocayo Manuel Espino. Ni iglesia política, ni Estado confesional. Ese era el problema de fondo. O sea, era el conflicto de dos fuerzas, ¿verdad? Que, como dice don Manuel, la ley de reforma crea el registro civil, la ley de cementerios, la libertad de cultos, la ley de el matrimonio, la desamortización de los bienes de la iglesia, es decir, la separación, como dice el 130, del Estado y de la iglesia, que no tiene nada que ver con el credo religioso de los masones. Yo he estado en más de 40 países del mundo y en las logias masónicas, tanto Rito Yorquino, Misraín, Escocés, Universal, hay cerca de 70 ritos, hay distintas religiones, hay logias de judíos, hay logias de musulmanes, hay logias de la iglesia ortodoxa. Bueno, ha habido inclusive, a pesar de la excomunión, que ya discutimos y platicamos anoche, Manuel y yo, de Clemente XII, que nos excomulga a los masones, Juan Pablo lo rectifica, y no quiere decir que levante la excomunión, simplemente habla de, como comentas, ¿verdad, Manuel? Tolerancia. Es decir, todos cabemos en este mundo, claro, ¿no? Y la masonería sostiene la frase que toma la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es una escuela filosófica, filantrópica, progresista y algo que no tienen muchas asociaciones, iniciática. Tenemos que pasar por 33 iniciaciones y cada iniciación tiene su chiste. Héctor, el licenciado Manuel Espino se tiene que retirar, va a una entrevista. Perfecto. En una estación de radio, así que pues nosotros vamos a seguir platicando, si se puede, con claro, el licenciado. Aprovechando la flexibilidad de su programa y de ustedes, pues yo me retiro. Gracias. Más tarde. Marcial LG lo manda a saludar. Marcial LG dice: saludos, don Manuel Espino, un gran líder duranguense, revolucionario y de mucho valor para opinar de cualquier tema sin tapujos. Le deseamos éxito, saludos. Gracias. Israel Rivera le manda saludos desde Atlanta, dice: acá paseándome en las tierras donde viene Anaya. Está bien. En la tarde están cordialmente invitados a la presentación del libro, que no va a ser aquí, va a ser en el Instituto de Bellas Artes, que está aquí en Negrete y Bruno Martínez. Cierto, en 3 cuadras, pero está. Así es. Negrete y Bruno Martínez. Gracias. ¿A qué hora sería? Estos dos más tarde. A las 5:30. 5:30. Muy bien. Gracias. Éxito, licenciado. Gracias. Gracias. Para acá. Maestro, en esta parte que nos está usted comentando, ilustrando, yo quisiera preguntarle, ¿qué rol va a jugar la masonería? Vuelvo otra vez con esa pregunta. En este proceso electoral, le voy a decir por qué, pongo en el contexto. A lo mejor de los candidatos o precandidatos, no, ya son candidatos. A lo mejor de los candidatos, el único que se ha declarado juarista, que se ha declarado que comulga y que incluso su esposa escribió un libro sobre Francisco I. Madero como apóstol de la democracia, es Andrés Manuel. ¿Es el único masón que juega en esta contienda? Porque yo le pregunto, porque le decíamos que en 18 años la masonería no ha estado jugando en el rol político. Viene de nuevo la masonería, o la masonería va en declive y está comenzando a perder tanto afiliados, adeptos, porque ya los que ya están afiliados ya se hicieron grandes. No quiero hablar en sentido despectivo, pero obviamente pues las nuevas generaciones
ya no comulgan con este tipo de formas de pensar. Sí. Ignoro si el doctor Mead y el licenciado Anaya sean iniciados. Uh-huh. Tengo conocimiento de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador en efecto es iniciado en la Gran Logia Restauración de Tabasco. Y está rodeado de muchos masones distinguidos, entre ellos mi maestro, que estoy escribiendo un libro con él, exdirector de Ciencias Políticas, Enrique González Pedrero, que acude al Supremo Consejo de México, como acudió Manuel Espino, que es la otra tendencia en ese momento, o como Beatriz Pajés, que representaba al PRI, o como Juan Ramón de la Fuente, o como José Narro, o como el general Cienfuegos, en fin, en un taller que denominé México Presente y Futuro. Bien. Entonces ahí se quedó muy claro que la gente tiene el conocimiento de que la masonería solo lucha por la política. Y lo que hemos comentado ya en los medios internacionales, ahí están los documentales de National Geographic, que acepto yo una entrevista frente a un pequeño grupo que no quiere evolucionar. Lo recibo en el Supremo Consejo de México, vamos con los Rangers, les explico la simbología masónica, no pasa nada. Los muchachos entran a internet y ven hasta todos los grados de la masonería. Ahora, hay un rejuvenecimiento de las logias. En mi periodo ya de 40 años de iniciado, desde la escuela preparatoria hasta ahora, es cierto, muchos de nosotros nos iniciamos muy jóvenes y fomenté la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, los AJEF, y están repletas las logias AJEF, y de ahí están saliendo a las logias ya simbólicas, primero, segundo y tercer grado, una nueva generación, porque el promedio actual de dirigentes que tengo en mis archivos, es decir, a los que yo solo tengo acceso como soberano o como ex gran maestro de la Gran Logia Valle de México o expresidente de la Confederación Masónica creada por Lázaro Cárdenas en Tampico, Tamaulipas, en 1934, el promedio de dirigentes hoy es de 25 a 30 años de edad. O sea, jóvenes. De jóvenes. Es decir, es cierto, ya los 33 activos, los 33 supernumerarios, son hombres maduros de 50 a 70 años. A los 75 nos tenemos que retirar. Para llegar a ser 33 activo, como soy yo, tuvo que haber muerto alguien para que pudiera yo sustituirlo. Hay dos 33, el 33 supernumerario, que son millones, pero solo por país 33 activos. Un duranguense, 33 activo, que no llegó a soberano, y que era mi propuesta, Salvador Gamis Fernández. Ah, muy bien. Exgobernador de Durango. Sí, claro. Él fue mi brazo derecho cuando fui yo gran maestro de la Gran Logia. Él era senador de la República, había sido gobernador, y lo propuse para que pudiera, junto con Agustín Arriaga Rivera, que ya murió, es gobernador de Michoacán, Julián Gascón Mercado, es gobernador de Nayarit, bueno, infinidad de políticos, para que él pudiera ser también soberano comendador. Desafortunadamente él muere joven, digamos un joven maduro, de una enfermedad extraña en la, parece cerebral, y no llega él a ser soberano. Pero
la gran mayoría de las logias masónicas actualmente, y lo digo por ejemplo, mis hijos tienen 28 y 29 años y están en la logia hace 8 o 10 años. Y mis hijos, como los hijos de muchísimos miles de masones, están en las logias masónicas. Ahora, hemos guardado discreción, si es cierto, porque No se crecía como el Papa cuando los condena. no se crecía, porque teníamos que protegernos. Tuvimos que tomar las armas contra Hitler. Hitler nos sentenció a muerte. Hubo con Franco en España los tribunales antimasónicos, en donde nos asesinaban. Mussolini en Italia. Garibaldi se rebela, es el jefe de la masonería italiana. Hirohito, Franco, Somoza, es decir, los grandes dictadores sentencian a los masones a muerte. Entonces teníamos que protegerlos. Que por cierto, haciendo un paréntesis, Garibaldi es precisamente por el cual se llama la Plaza Garibaldi, donde están los mariachis, que fue un revolucionario italiano que acompañó a Madero en una parte de las luchas, ¿no? Claro que sí. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, los grandes libertadores, Washington, Lincoln, Jefferson, Martín, Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Garibaldi, Engels, Churchill, Marx, Lenin, todos eran masones. Pero en una lucha armada, como la tuvimos en México, con una iglesia, no una religión, yo soy totalmente respetuoso, pero con una iglesia agresiva como la que tuvimos, teníamos que protegernos de precisamente el poder del Estado religioso o de la religión de Estado. Ustedes recuerdan que la constitución anterior a la del 57 decía: la única religión es la católica. Sí, así es. Y dice Juan Cloro, ¿por qué? ¿Y las minorías? Entonces crea la libertad de cultos, lo que dijo mi querido tocayo Manuel Espino. Y abre en Veracruz la última ley de reforma, que es la libertad religiosa, en donde pueden convivir en México sin ser perseguidos las minorías. Maestro, le hago una pregunta, dos preguntas de alguna manera que van de la mano. Uno, A ver. ha tenido, para tener hoy audiencia juvenil, Sí. ha tenido que tropicalizarse, y no sé si sea la palabra más respetable para lo que quiero darme a entender. Sí. Ha tenido que adaptarse la masonería a esta nueva realidad, menos exagerada, fanática, que como llegó a ser fanática en su momento por ser perseguidos, como usted lo decía, por tener rivalidades muy antagónicas con el cristianismo, con el catolicismo, con el clero. Ha tenido que adaptarse para ser un grupo más afín al joven. El joven hoy, lo decíamos hace rato, es menos intenso. El joven hoy es un poco más laxo, en todos los sentidos, para bien y para mal, inclusive en su formación. El joven hoy no tiene ya a lo mejor esa ideología de luchar por algo y contradecir a los demás y pelearse por los demás, por defender lo que cree, lo que piensa. Como que ya se va acomodando al relativismo. Ha tenido que adaptarse uno. Y por otro lado, bueno, yo lo veo hoy en los chavalitos, en los niños, que escuchan mucho en internet a nivel de broma, a nivel de cotorreo, el tema de los Illuminati. Tratar como de, es que esto es Illuminati, es que todo es Illuminati, todo estaba previsto porque así era y porque todos son Illuminati. Había un vínculo, la segunda pregunta es eso, había un vínculo real de masonería con Illuminati. Lo digo para si hay un público juvenil que le capte a esto y que hoy lo ve o lo lee o habla de Illuminatis como si fuera cualquier cosa. Sí. En las dos preguntas hay gran claridad. Sí tuvimos que evolucionar. ¿Por qué? Porque estábamos fuera, ejemplo, de las redes sociales. Ahora estamos en todas las redes sociales.
Y la masonería, ya actualmente con jóvenes expertos en redes sociales, contestan en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todo, en Internet, a favor y en contra sobre lo que es la masonería. ¿Reclutan también o no? No, como no somos partido político, hay de todos partidos, priistas, periodistas, morenistas, Claro. panistas, petistas, en fin, no podemos reclutar, sino que explicamos qué es la masonería. Yo cuando filmé el programa de National Geographic, cuando tuve un debate con un agente respetable, Bernardo Barranco, que acaba de escribir un libro muy fuerte, o en las entrevistas de Ciro Gómez Leiva o de Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento, tuve que salir a los medios de comunicación. Y ese grupito ya reducido, ya propiamente a punto de jubilarse, estaban en contra de que nosotros nos adaptáramos a lo que los jóvenes y los muchachos, yo lo vivo en la UNAM, soy catedrático hace 40 años de Economía y Ciencia Política en la UNAM, es mi alma mater. Fuimos compañeros de banca, José Narro y yo, en la Prepa 4. Fuimos compañeros Dragüe en la Prepa 4. Es decir, somos los mismos. Me toca entonces dar un golpe de timón. Saliendo a la derecha del poder y entrando nuevamente, no la izquierda, el PRI, el centro. El PRI. La masonería tiene que abrirse, entonces tiene que adaptarse. Ahora, los niños, ¿qué recibo yo en mis correos electrónicos cuando ven los programas? Oiga, ¿por qué Pedro y Pablo Picapiedra van a la logia de los búfalos mojados? Pues claro, por eso Vilma se enoja. Los Simpson también tienen Los mucho. Simpson, ¿sí? Sí, su simbología. Entonces, Vilma dice, ¿a dónde van en la noche? Pues es que los masones trabajamos de noche. Claro. Por eso dicen, son hijos de Satán, hacen misas negras, se comen a los niños, están en contra de la Virgen. No es cierto. Escupen las hostias, Trabajamos hacen en la energías. noche. No es cierto eso. Yo los invito a que lean el libro tal vez más terrible en contra nuestra, Sí. Satán y compañía. Yo lo regalo, porque aquel que lo lee termina convencido de que la masonería es otra cosa, Claro. que no hace misas negras, que no hace nada. Cuando ustedes van a ver a Walt Disney, grado 33 activo, Sí. y ven aquella película que yo vi de niño, Fantasía, es masonería. Cuando ustedes van a la ópera o al concierto a escuchar a Mozart, la flauta mágica es la iniciación masónica. Válgame Dios. Cuando ustedes leen a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Sí, claro. o Memorias de un médico, es la masonería. ¿Me entiendes? Es decir, O sea, la hemos tenido en todos lados sin que nos demos cuenta. por eso hay una frase de masonería: aquellos que tengan ojos que vean y oídos que escuchen. La luz gradual es sabiduría. La luz súbita deslumbra. Entonces la masonería es gradual. Por eso son 33 iniciaciones. Cada iniciación tiene su monita secreta. Y no revelo nada en televisión ni en prensa, nada. Eso es parte de nuestra vida. Claro. Y le pongo un ejemplo. La muerte de un ser querido. El nacimiento de un hijo. Su examen profesional. Un programa de televisión exitoso. Su matrimonio. Civil y por cualquier religión, la que usted seleccione o sin religión. Ese es su secreto. Es la vivencia del momento. Sí. Entonces, cada iniciación Eso es lo que es secreto. es esa el parte. secreto, la vivencia. Como decir, para que no nos la cuenten y que no se pierda la magia. Claro que sí.
El vínculo que le decía yo con el término Illuminati, ¿de dónde se da y qué es en sí? Ahí voy. Publiqué en internet a una pregunta de muchos jóvenes sobre los Illuminatis y relato la historia de el nacimiento de los Illuminatis, como fueron los templarios o los caballeros Kadosh, en fin, que son grados masónicos, o los Rosacruces, que es el grado 18, y que luego se hace una agrupación de Rosacruces, una agrupación de templarios, una agrupación de caballeros Kadosh, una agrupación de Illuminatis. Claro, ¿por qué? Porque la masonería, en un momento determinado de su historia, fundamentalmente en Norteamérica y en Europa, tenía que luchar por el poder. Claro. Entonces, estos grupos, lo explico yo a los jóvenes, o grandes mujeres o ancianos que me han preguntado, por supuesto que existen, por supuesto que trabajan en la masonería, que no es obligación ser Illuminati masón, es cierto, que hay vías distintas para llegar al rosacrucismo, por ejemplo. No tengo por qué iniciarme en masonería, me voy directo al rosacrucismo, que yo quiero estar en los caballeros templarios, o que es el grado 30, caballeros Kadosh, bueno, es idéntico. Claro. Entonces, son los grandes mitos de nuestros adversarios que tenemos que ir poco a poco aclarándole a la población. Como hoy en día dicen que a quienes ya no les satisfizo la masonería, la mezclan con la santería. Mire, le voy a decir, y vemos en las cuencas y en todo lo que traen de Con palo, con las otro tipo protecciones. de cosas más delicadas, ¿no? Claro, sí, la santería es una mezcla de una religión afroantillana que también conozco, es decir, porque la masonería significa universo, o sea, logia, que es el lugar donde trabajamos, en sánscrito significa universo, logia idéntico a universo. Entonces, ¿qué hace el masón? Estudia el universo, y entre ello la cultura, y dentro de la cultura las religiones. Entonces tenemos que aprender qué dice el Corán, qué dice la Biblia, qué plantean los santeros, qué plantean los ortodoxos. Acuérdense que el cristianismo se divide en tres: católicos, protestantes y ortodoxos. Chedraui en México es el arzobispo ortodoxo. Ahora acaban de cambiar al delegado apostólico católico. Claro. Bienvenido, en tanto no se incorpore a una actividad política que constitucionalmente está prohibida por nuestra historia en una república laica. Yo fui quien propuso en la Cámara de Diputados, he sido 18 años diputado, 6 veces diputado, 3 federal y 3 local. ¿Por el PRI? Por el PRI, todas. Fui presidente del PRI con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo. Fue la última vez que ganó el PRI la ciudad. A partir de ahí hemos perdido todo. Fui el fundador de la Asamblea de Representantes. Fui el primer presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, a mí me toca proponer incorporar en el artículo 40 constitucional el concepto laico a la República. 12 años de lucha. Y al último año de el gobierno del señor Felipe Calderón, la Cámara de Diputados, el Congreso aprueba por unanimidad el concepto laico, y hoy la República se define, México es una república federal, democrática y laica. Ahora, como colaborador de Miguel Ángel Mancera en el área de gobierno, que no tiene partido, que es mi amigo, que nos une la universidad, propuse que la Constitución... ¿La logia no los une? Sí, claro. ¿Con Mancera también? Sí, claro que sí. Propuse la Constitución de constituyente actual, que la capital se declarara laica. ¿Cuál es mi necesidad sorpresa? de esa redundancia?
Sí, porque ahora ya quiere ya empezaron los estados de la República a incorporar, a bajar lo que dice la Constitución General a la Constitución local. Claro, ¿no? Ahora, maestro, esa parte que se declare laica, yo creo que primero deberíamos de socializar el concepto laico tal cual. Claro. Porque a mí ya me hizo ruido lo que dijo Manuel Espino. Ajá. Tenemos un concepto diferente de laicismo, Sí. o del Estado laico. Sí, Le pongo un ejemplo. Estados Unidos, obviamente la masonería tiene el control absoluto Sí. de ese país, y es un país en donde jura uno ante la Biblia. Pero aquí pongan una Biblia en un juzgado No. y lo echan a la hoguera. sí, sí, no. Los juaristas y todos los laicos. Sí, ¿Está distorsionado esa parte? sí, es un debate muy, muy enriquecedor el que Manuel Espino y yo hemos provocado en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque yo presento un libro a petición de Patricia Galeana, la doctora, Claro. esposa de mi gran amigo Diego Valadez, Ujú. del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, y la invito como a Manuel a dar una conferencia en la masonería sobre el Tratado Maglein Ocampo y desmistifica el ataque a Juárez. Defiende a Juárez Patricia Galeana y me dice, me acaba de nombrar el señor presidente la coordinadora del centenario de la Constitución. Manuel, te pido un libro. A ver, dime, Patricia. La influencia de la masonería en la Constitución del 17. Porque lo que acabas tú de decir en mi presentación es que el 70-80% eran masones. Y un dato más, Luis Manuel Rojas, que fue el presidente del constituyente del 17, era a la vez el gran maestro de la gran logia Valle de México, de la que yo también fui gran maestro. Y con él Jara, Mújica, Romero Flores, Palavicini, el 80% eran masones. De los legisladores de esa época. De los legisladores de esa época. Y me metí a los archivos. Sí, claro. A los que tengo acceso. Hicimos un grupo y empezamos el libro, 2 años y medio en terminarlo. Pero el día primero del centenario, acaba de concluir el 17, Ujú. Patricia Galeana, su servidor y los grandes maestros presentamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México el libro de la masonería. Y lo firma el gobierno de la República. El señor licenciado y amigo Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Educación Pública, Consejo Editorial. Es un libro oficial. Esto no se había dado. Claro. No se había dado porque estamos impedidos por la influencia terrible que todavía tiene en algunos lugares, no la religión, que eso, reitero, es respetable, sino el clero. El clero antimasónico. Antimasónico. Voy a leer Porque hay un progresistas. comentario que vale la pena, maestro, que lo escuche. A ver. Francisco Santillán dice, vaya, el yunque de ultraderecha. Bueno, ahí está tu comentario. Mague Carrillo está viendo y saludos. María Guadalupe, saludos. Francisco y Madero, Durango. Dice Raúl Piedra Macías, él es priista, exalcalde de un municipio de Cuanas, de Villa Unión, el municipio es Villa Unión. Dice, muy interesante programa, felicidades. Si me permiten hacer una pregunta, sabiendo que la masonería ha estado presente en la historia del país y el Estado, ¿qué tanto tiene que ver estos monumentos que existen en todo el país y especialmente en Durango, donde hay una especie de obelisco que termina en punta piramidal? Lo mismo en Plaza Fundadores, el mismo símbolo está presente. Pareciera que hay un homenaje a los seres históricos, pero subliminalmente a la masonería. Y él mismo comenta, postdata, hace algunos meses, un jugador de la NBA ya retirado, Shaquille O'Neal, dice, hacía unas declaraciones, se sabe perfectamente que es masón, y hablaba de que la Tierra es plana, lo tomaron a broma, pero no era así. La razón, según los analistas, es que el gran masón de los Estados Unidos, un hombre de color
aseguraba esos días antes el comentario que el ex basquetbolista obedecía a respaldar los dichos del maestro. Es muy importante lo que dice. El obelisco está en todas partes del mundo. Sí. Y es un símbolo masónico. El museo que yo promoví, como hay museos en todos los países del mundo, y yo hice el de México, todavía se está construyendo mucho de ese nuevo museo, tiene en su centro el obelisco. En casi todas las capitales del mundo, Washington, Moscú, claro, hay un obelisco. ¿Qué significa? Es la piedra angular. A ver, sin revelar nada, hay dos columnas en una logia masónica. Sí. En una columna está una piedra en bruto, una piedra deforme. Sí. En la otra columna está el obelisco, la piedra pulida. Claro. Lleva la J y la B, ciencia y virtud. ¿Qué hace el masón? Pulir la piedra en bruto para transitar a la otra columna y tener la piedra perfecta, que es el obelisco. Y ese obelisco lo llevamos a todas las partes del mundo. Claro. Si usted ve un dólar, ¿sí?, se encuentra el triángulo masónico y el ojo, que todo lo ve, Sí. que es Dios, el gran arquitecto del universo. El Dios es el que usted crea, o la interpretación que da usted, Claro. el ser supremo, ¿no? La manera en que la masonería trabaja, lo hace, y le contesto al señor presidente municipal, expresidente municipal, que tiene razón. En catedrales usted encuentra la escuadra y el compás. Sí. En templos ortodoxos y judíos está la estrella de David. Claro. Hay quien dice que los norteamericanos acaban de descubrir en la pirámide de Keops de hace 4000 años, o Matos en Teotihuacán, tumbas que no tienen cadáver. A nosotros sí lo entendemos. Dice, pero ¿por qué hay tumbas y no hay cadáver? Porque es una iniciación. O sea, sin revelar nada, la tumba para nosotros es un símbolo, es el renacimiento. Si ustedes ven un mandil masónico, por detrás está una calavera. Y no quiere decir que hacemos misas negras, no, es el tránsito y la interpretación del conocerse a sí mismo y el que comprender de que la vida y la muerte son parte de una misma función. Claro. Entonces, lo que dice el señor expresidente municipal tiene razón. Están llenos de símbolos, Sí. las universidades, Palacio Nacional. Claro. Y normalmente Sí, que son venga, producto de la acuerdos, ¿no? Por ejemplo, Claro, esta plaza sí. Fundadores, yo recuerdo cuando se empezó a definir cómo iba a ser el proyecto, se decía, oye, pero ¿por qué un símbolo masón si el concepto de la fundación de Durango tiene más un origen de los misioneros espirituales, etcétera? Pues lo que hizo la plaza, el concepto es darle a cada uno su reconocimiento. La plaza tiene parajes, en lo que está en los muros, grabado de la parte de los misioneros de la iglesia, pero también los conquistadores, luchadores, pues, los guerreros, y está como punta central el obelisco, porque también es un reconocimiento a que parte de la fundación de Durango pues tiene que ver en algún momento, no en el 1500, sino después, cuando la masonería llega y empieza a ver un Guadalupe Victoria, que es parte fundamental de
de todos nuestros monumentos, en todos lados está Guadalupe Victoria, tiene su obelisco Guadalupe Victoria, Claro que sí. etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que sucedió en esa plaza. Fue un De reconocimiento. hecho, la rotonda de los hombres ilustres es un obelisco. Es un Una obelisco, tumba. por Y de hecho, supuesto. a mí me llama la atención y qué bueno que lo diga porque este programa va a servir también como de cultura general. Primero que nada, para ir cerrando esta entrevista, maestro, Sí, claro. agradecerle el que nos está ilustrando con esta parte que aquí va a quedar ya grabada. Quienes en alguna reproducción siguiente que puedan ver este programa, pues obviamente también se van a ilustrar de todos este tipo de conceptos y de simbología que muchas veces vemos. A mí me llamó la atención y les comparto que alguna ocasión llegué al poblado El Recodo en Sinaloa. Y don Cruz Lizárraga, masón, y tiene, o sea, la masonería tiene ahí a un excelente músico y obviamente a la banda El Recodo. Claro. Mire, para no ir más lejos, las películas de Cantinflas, Sí, claro. todas, Sí, nos queda Desde el claro, policía. por los oficios, ¿verdad? claro, están los símbolos masónicos, porque Cantinflas era el jefe de la logia Oasis 29, que existe todavía. De todos los actores más importantes, Sí. José Gálvez, en paz descanse, López Tarso, etcétera. Y los jóvenes, bueno, Del Toro, vean la película del agua, la que ganamos los Sí, mexicanos. Sí. Yo sí la vi, dígame en qué está. Es pura masonería, Todo el simbolismo. es el simbolismo. O sea, es como cuando leemos un libro que hay que leerlo entre líneas. Claro. ¿No? Es decir, Sí. ¿qué es lo que quiere decirme, ¿no? El libro, la película, la música, y llego a este extremo. Mozart escribe las misas masónicas. Que no para son todas misas las satánicas. religiones. No son misas satánicas. Entonces, hay funerales en donde se toca Mozart, pero es música masónica. Beethoven, Sí, claro. Haydn, es decir, los grandes compositores, por no hablar de Miguel Ángel, por no hablar de Siqueiros, de Diego Rivera, del doctor Atl, a donde vayan ustedes y vean un mural, hasta el más sencillo, hay un símbolo masónico. Sí. Una cuchara, una escuadra, un compás, un obelisco, un triángulo, un ojo, porque dejamos huellas sin decirlo. Y luego creamos asociaciones. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es un triángulo. Claro. Neuróticos Anónimos, esto lo creamos. Los Leones, vayan a una sesión de Leones. Los que es una Rotarios. logia. Los Rotarios, es una sesión masónica. Y se tiene una posición liberal. Bueno, ha habido papas masones. Sí, no, de todo. En el Vaticano Pues, hay logias Maestro, masónicas. nada más para cerrar, A permíteme, Carlos, ¿cuál sería el idealismo o el ideal de la masonería después de este 1 de julio? ¿Que se construya qué? ¿Cómo ver a México? Mire, tal vez a nombre de la masonería, porque es muy plural la masonería, hay de todos los partidos, Claro. y los muchachos ya no militan de los partidos, la verdad, lo veo en la UNAM y lo veo en las logias. Le voy a dar mi opinión de tipo personal. Bien. Creo que el sistema económico y político se agotó. Ese es, como economista, como doctorado honoris causa en 6 ocasiones, yo creo que esto se agotó. El neoliberalismo, y sé que esto va a pegar duro, fracasó. El mercado a ultranza creó 65 millones de pobres, una alta concentración del ingreso en pocas manos, inseguridad pública, desempleo y falta de oportunidad a los muchachos, a los jóvenes. Doctorados, son taxistas. Es decir, el sistema se agotó. Como economista le puedo decir que yo estoy a favor de un cambio de régimen político. Para que haya desarrollo, y lo he discutido mucho con Manuel
mi querido tocayo Manuel Espino, a quien respeto su forma de pensar y él la mía, hay dos brazos para el desarrollo. El brazo de una economía fuerte y el brazo del desarrollo social y político. Si falla la economía, México y el mundo, ¿cómo puede haber desarrollo social y político? ¿A dónde está la democracia? ¿Existe la democracia tiene que ver en el bolsillo. la pobreza? Exactamente. Claro. Es decir, no puede ser solo un ideal. Es decir, tenemos que hacer justicia social. Entonces yo estaría a favor, a partir del próximo régimen, de un golpe de timón. Llegue quien llegue. Llegue quien llegue. Golpe de timón. Golpe de timón. No un Vamos. venezolazo, ¿verdad? Ah, no. Ok, porque ese No. sería un golpe total. Y ese es otro mito también. Bueno, entre ellos se han dicho muchas cosas. Y Ok. respeto ahí. Ojalá ya no haya insultos de nuestro. Que dignifiquen la política, Que ¿verdad? dignifique Porque de la verdad da política. vergüenza. Pues también, no sé, el tema del tigre que por ahí mencionó Andrés Manuel. Ojalá también ese tipo de discursos no existan, porque Estoy de tal acuerdo. pareciera que, si yo no gano, finalmente el ciudadano va a decidir. Si yo no gano, ahí les encargo al tigre, porque el tigre se va a acabar al país. Oye, no, tampoco. Sí, eso a lo que precisamente platicábamos anoche con el grupo de trabajo. Ya la gente está harta, quiere escuchar propuestas. Uno que se enriqueció, que por sus finanzas, Claro. por su dinero, por sus empresas, por el lavado, etcétera. Otro que porque autorizó presupuestos, etcétera. Otro que porque Venezuela y que el tigre. Bueno, ya que acabe la precampaña, vamos a la campaña, y lo digo como mexicano más que como miembro de un partido, de la masonería o de la UNAM, en fin, como mexicano, yo quiero escuchar la propuesta en campaña de las tres opciones que hay, y que cada quien decide en libertad. Claro. A mí no me puede obligar la masonería a votar por nadie, de ninguna manera. Ni va a ser un voto corporativo. No ¿verdad? puede ser, nunca ha sido. En mi logia masónica, que se llama Fleming 42, porque fue creada por médicos, quien descubre la penicilina, Sí. Fleming. Sí. Mi madre logia se llama Fleming 42, acabamos de cumplir 50 años. Era yo adolescente. Hay priistas, morenistas, Sí, claro. panistas, panelistas, perredistas, en mi logia. De todo. Y yo he sido presidente del PRI, he sido todo del PRI, y he dirigido a mi logia toda la vida. Pero no hay un voto, como bien dice usted, corporativo. Yo no podría decirles, Vamos para acá. señores, Vamos para allá. Dos con para arriba, A, B dos o para C. abajo. Nada. No, capaz de que ahí sí me expulsen. Claro. Maestro, pues muchas gracias. Sí. Gracias por acompañarnos De verdad. y darnos esta oportunidad. El tiempo de la batería del celular que transmite está por vencerse. Le agradecemos mucho, de verdad, el tiempo que nos dio. Ahí se queda grabado. Afortunadamente las redes sociales Sí. hoy almacenan y dejan para la historia este tipo de pláticas y de aspectos que sin duda nos ayudan, como dice Héctor, a nutrir, a aclarar dudas, a hacer que la gente sepa un poquito más de nosotros mismos. Así que gracias y bienvenido a Durango. Muchísimas gracias. No, Gracias, es un mando honor. mensajes. Índice L dice que dice, si bien el obelisco empieza en piedra bruta, así estudia el aprendiz de Amazon, desbastar su piedra en bruto. Exactamente. Muy bien, Raúl Piedra dice, muchas gracias por sus respuestas, maestro Manuel, Iván y Héctor, felicidades por este programa. Pues gracias a Raúl. toda la gente que se conectó, que tuvo la oportunidad de que platicáramos, y a usted, maestro, por venir a Durango, por también compartirnos su conocimiento, y por, como dijo ahorita, sin develar o como sin Revelar sin ningún revelar secreto. ningún secreto, hablamos a fondo, duro y directo sobre la masonería. Claro, no hay nada que esconder, al contrario. Muy bien. Yo agradezco a ustedes, me siento en mi casa, Gracias. estando en Durango, y con todo gusto vengo a presentar el libro que inmerecidamente me dedica Manuel Espino en sus páginas, después de haberlo invitado al Congreso Liberal de Veracruz, en donde él participa
de manera plural, Claro. con comunistas, periodistas, panistas, etcétera, con los liberales. Muy bien. Muchas gracias. Saludos al maestro Ignacio Segreste, que es el maestro aquí de la Logia Guadalupe Victoria. Sí. A nuestro buen amigo José de la O, también, que escribió Nos un vamos, libro de la nos vamos. masonería en Durango. Se acabó. Nos vamos, si no ya no nos Hágamelo despedimos. llegar, por Gracias. favor, maestro.